Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer esta linda puntada calada e intercalada a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda puntada escalada e intercalada. Está tejido a 2 agujas y esta muestra lo estoy tejiendo con una lana de grosor para agujas de 5 milímetros, sin embargo las agujas son de 4.5 milímetros. Pueden tejerlo con agujas circulares o agujas rectas convencionales. Esta muestra consta de 35 puntos, ya que la puntada es múltiplo de 33 más 2 puntos. Esos 2 puntos serán los puntos de borde al empezar y al terminar. La hilera 1 a la 19 se teje hasta acá y luego se repite, como ven, de forma intercalada. Lo que estaba aquí se teje acá y lo de acá acá. Pero no se preocupen porque igual lo explico en este tutorial paso a paso, hilera por hilera. Y si te gustaría ver un suéter con esta linda puntada, pues déjame aquí abajo un comentario de qué color te gustaría, si te gustaría que sea un suéter abierto o cerrado. Bien, ahora sí, pasemos al paso a paso. Ahora empezamos con esta linda puntada, que es múltiplo de 33 más 2 puntos. Un punto adelante y otro atrás, los puntos de borde. Los patrones recuerden que lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Recuerden que antes de tejer un suéter o cualquier proyecto con esta puntada, recuerden practicar antes de empezar. Bien, recuerden, se teje o se lee los patrones de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Y si quieres ver paso a paso y detalladamente cómo se leen estos símbolos y otros más, pues aquí abajo en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento. De todas maneras aquí lo vamos a explicar un poco más rápido, pero igual vamos a volver a explicarlo. Bien, el primer punto es el punto de borde que voy a pasar sin tejer a la aguja de la derecha. Algo importante que siempre me preguntan cuando me ven tejiendo con agujas circulares. No se preocupen que pueden tejer esta puntada con agujas rectas convencionales. Yo el tejo, ya muchos saben, con agujas circulares porque para mí es mucho más fácil. Bien, en los patrones el primer punto es una raya vertical. Ese va a ser el punto de borde que lo estoy pasando a la aguja. La raya horizontal es tejer en revés, así que tejo en revés. El círculo es una lazada, seguidamente 2 puntos en derecho, que son las rayas verticales, y el símbolo inclinado hacia la derecha como una montañita es tejer 2 puntos juntos. Contamos y vienen 8 puntos en derecho. Ahora la montañita o el símbolo inclinado hacia la izquierda es disminución simple. Retiro sin tejer, tejemos y el punto que no tejí lo levanto y montamos. 2 derechos, una lazada y un revés. Hasta aquí estamos en la puntada 19, que viene a ser más o menos la mitad de estos patrones. Ahora continuamos. 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple. La misma cantidad de lazadas tiene que haber la misma cantidad en disminuciones. Las disminuciones son, recuerden, los 2 puntos juntos o disminución simple. Bien, un derecho,
un revés y el último punto, que es el punto de borde, que lo tejo en derecho. Volteamos y para esta puntada todo se va a tejer por la parte de atrás en revés. Si ustedes se fijan en los patrones, no estoy poniendo las hileras de atrás, que son las hileras pares, porque todo se teje en revés, incluido las lazadas, todo. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Volteamos y ahora nos toca la hilera 3. Recuerden, el primer punto es de borde, paso sin tejer. El punto 2 pide un revés, que es una raya horizontal. Ahora un derecho, una lazada, 2 derechos. La montañita inclinada hacia la derecha es 2 puntos juntos y ahora contamos si son 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Montañita inclinada hacia la izquierda es disminución simple y montamos allí 2 derechos, lazada, un derecho y revés. Les muestro, no se nota aún cómo está quedando, pero van a ver que es una puntada muy linda. Hasta aquí estamos en la mitad de los patrones. Ahora nos toca la hilera 20, el punto 20, donde empezamos con un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, un revés y el último punto que es de borde que se teje en derecho. Volteamos y recuerdan, la parte de atrás se teje siempre todo en revés, así que terminen esta hilera y nos vemos en la hilera número 5. Nos toca la hilera 5, el punto de borde que pasó sin tejer y un revés, 2 derechos, 1, 2. Si ustedes ven los patrones, estamos empezando a cerrar este triángulo. ¿Ven? Ahora, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos y 4 derechos. Disminución simple, 2 derechos, una lazada, 2 derechos y un revés. ¿Ven? Ahora el punto 20. Empezamos repitiendo esta segunda parte, que es a partir del punto 20, repitiendo como en la hilera 1 y 3, 1 y 3. Igual lo vamos a hacer juntos. ¿Ven? 3 derechos, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, un derecho, un revés y terminamos con un derecho.
Voy a tejer la parte de atrás y nos vemos en la hilera número 7. Hilera 7, el punto de borde y un revés, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, 2 derechos, disminución simple, 2 derechos, lazada, 3 derechos y un revés. Hasta acá estamos en el punto 19. Continuamos. Un derecho, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 3 derechos, un revés y un derecho. Nos vemos en la hilera 9. Así poco a poco ya se está empezando a ver. ¿Ven? Este triangulito estamos cerrando y aquí se va intercalando las lazadas. Ahora nos toca la hilera 9, el punto de borde, un revés, 4 derechos, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos y disminución simple. Acá estamos cerrando este triangulito. ¿Ven? Allí. 2 derechos, lazada, 4 derechos y un revés. ¿Ven? Así esta parte está cerrando. Continuamos en el punto 20, que sería 3 derechos, una lazada, disminución simple, 2 derechos, una lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, un derecho, un revés y un derecho. Nos vemos en la hilera 11. Así es como se está viendo hasta el momento. Hemos tejido de la hilera 1 hasta la 9 y en esta primera parte los 19 primeros puntos se va a volver a repetir desde la hilera 1 a la 9 una vez más, y a partir del punto 20 hasta la 35 se continúa tejiendo esto mismo, manteniendo el zigzag en lazadas, pero igual lo voy a tejer juntos, no se preocupen, de la hilera 11 a la 19. Empezamos con la hilera 11, el punto de borde que retiro, y tejemos en revés, seguidamente una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, 8 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disminución simple, 2 derechos, una lazada, un revés. ¿Ven? Hemos vuelto a repetir la hilera 1 aquí en la 11. Punto 20,
un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, 3 derechos, revés y un derecho. Nos vemos en la hilera 13. Hilera 13, punto de borde, revés, un derecho, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, 6 derechos. Disminución simple, 2 derechos, lazada, un derecho y revés. 3 derechos, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, un derecho, un revés y un derecho. Nos vemos en la hilera 15. Hilera 15, punto de borde, un revés, 2 derechos, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, 4 derechos. Disminución simple, 2 derechos, lazada, 2 derechos, revés, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 3 derechos, revés y derecho, y nos vemos en la hilera 17. Así poco a poco ya estamos viendo mucho mejor cómo está quedando esta linda puntada, y ahora nos toca la hilera 17, que ya es la penúltima hilera. Empezamos con el punto de borde, un revés, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, 2 derechos, disminución simple, 2 derechos, lazada y 3 derechos. Un revés y repetimos ahora la hilera o el punto 20 con 3 derechos, una lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple. De tanto practicar van a ver que se van a acostumbrar ya solo viendo el tejido, ya no va a ser necesario mirar los patrones. ¿Ven? 2 derechos, una lazada, disminución simple, un derecho, un revés, un derecho. Dejemos la parte de atrás y nos vemos en la hilera 19, donde es la última de los patrones, y luego se va a volver a tejer de forma intercalada, que eso ya les mostraré. Hilera 19, el punto de borde, un revés, 4 derechos.
lazada, 2 derechos y aquí ya cerramos, ¿verdad? El triangulito haciendo 2 puntos juntos y luego disminución simple. Allí 2 derechos, lazada y 4 derechos. 1, 2, 3, 4, un revés, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, lazada y 3 derechos. 1, 2, 3, un revés, un derecho. Terminamos la parte de atrás y nos volvemos a ver para volver a repetir de forma intercalada. Ya podemos ir viendo la mitad de cómo quedan estos lindos patrones. Bien, hemos tejido de la hilera 1 a la hilera 19, así es como se ve por adelante y por atrás pues es simple, es todo en revés, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a hacer es intercalar. Estos primeros 19 puntos irán aquí y esta parte irá acá. Y vamos a hacer la primera hilera y ya el resto ustedes ya podrán guiarse, ¿sí? Empezamos con el punto de borde, luego tejemos un derecho, un revés y 3 derechos. 1, 2, 3. Es como que estamos tejiendo estos 3 puntos, es el 19, el punto 19, 20, 21, ¿no? Ahora, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, 2 derechos, lazada, disminución simple, un derecho, un revés, aquí donde hemos estado haciendo en revés va a ir una lazada ahora. Una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Disminución simple. ¿Ven? Esta disminución simple viene a ser cuando hicimos aquí, que viene a ser el punto 15, ¿no? Igual pueden guiarse de los patrones. 2 derechos, una lazada y terminamos con un derecho. ¿Ven? De esta forma guíense de los patrones y continúen. Yo voy a continuar ahora sí tejiendo, como les dije, intercalado y les muestro para que vean lo lindo que queda. Como pueden ver, he continuado tejiendo tal como les he indicado, repitiendo de forma intercalada esta parte aquí y esta acá. Y así es como se está viendo de bonita esta linda puntada. Y espero que te haya gustado esta linda puntada calada e intercalada. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.